Hola curiosos. Bueno, vamos a ver la conexión de un contactor con relé térmico y el contactor va a ser activado por un flotador. Este circuito más que todo se lo utiliza para desplazamiento de aguas residuales o vaciado de tanques que están así en el piso y se requiere desplazar el agua a otro sitio. Entonces, cuando el nivel de la alberca o el tanque se llene, pues el flotador actúa y se habilita el circuito y energiza la bomba o el motor que esté conectado. Para este circuito tenemos un breaker de bifásico. Esto está a 110 voltios el circuito. Un contactor con bobina de 110 voltios. Un relé térmico. Un bombillo que nos simula el motor. Y el flotador, que es el que nos va a habilitar el circuito. Entonces, para esta conexión tenemos aquí el relé térmico con el botón de reset, el de stop, potenciómetro para ajustar la corriente del motor, y el contactor. Pues vamos a realizar la conexión. Aquí tenemos la alimentación, que es la fase, el neutro. Ya aquí tenemos la bobina A1, que está conectada directo con la fase, directo, y la 2 tenemos que conectarla pasando el neutro por todos estos contactos que tiene el contacto que tiene el relé térmico, que es el 95 y 96, es cerrado, que en caso de que el motor exceda la corriente se va a disparar. Entonces este cerrado se abre y protege el motor. Entonces el contacto que de esta línea, esta línea va a pasar por todos esos contactos, tanto el contacto de relé térmico como el contacto del flotador. Entonces vamos a realizar la conexión del relé térmico. Y estamos conectando el relé térmico. Ya conectado el relé térmico, vamos a conectar el motor, el bombillo que nos va a simular el motor. Entonces aquí, como tenemos dos entradas, pero la es bifásica, digámoslo así, tiene dos líneas. Entonces el, no, el contactor es de tres entradas, pero como vamos a utilizar dos líneas, entonces vamos a conectarlo en la primera y en la tercera. Entonces acá también la primera y la tercera. Vamos a conectarla. Primera y en la tercera, que es en donde la alimentación que llega desde el contactor cuando se actúe la bobina del contactor. Listo. Entonces vamos a hacer un puente desde aquí de la entrada, de esta entrada, porque aquí ya tenemos la alimentación a la bobina A1. Vamos a hacer la alimentación a la bobina 2, pero ya utilizando el control que tiene el relé térmico. Entramos en 95, que es el contacto 95 y 96, es el contacto normalmente cerrado. Y por 96 salimos con el contacto del flotador. El contacto del flotador lo conectamos en 96. Y este otro cable del flotador lo conectamos directo a la bobina. Ya llega acá la bobina A2.
Listo, ya conectamos. Entonces ahora sí vamos a hacer la simulación. Energizamos. El flotador está habilitado, entonces lo vamos a deshabilitar. Ahí baja el nivel de la alberca o el tanque, subimos el nivel, se sube, habilita el circuito, vuelve y baja, se deshabilita, sube, habilita. Ese sería todo el circuito de control para con relé térmico y el flotador. En caso de que el relé se active, entonces vamos a hacer una simulación. Vamos a darle stop desde acá, ahí se nos apaga, quiere decir de que el relé se activó y protegió el motor. Entonces ese sería todo el circuito de control con el flotador, con el mando del flotador. Gracias.